Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 12 del curso de lenguaje con el tema los vicios del lenguaje. Muy bien, empezamos. Bueno, ¿a qué llamamos primero vicios? Vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son usos incorrectos, ¿ya? Que se hacen de manera deliberada, de manera sin intención, o en algunos casos sí, ¿ya? Pero estos vicios del lenguaje perjudican la comunicación, perjudican o empobrecen, en ese caso, el lenguaje, ¿ya? Y esto la Real Academia lo denuncia, es decir, lo ve como algo que no se debe de realizar. Entonces, la Real Academia dice que estos vicios del lenguaje no se deben realizar, ¿ya? Por eso los toma, los categoriza, son barbarismos, te dice, ¿no? O sea, son vicios del lenguaje, porque estos no pueden seguirse usando. En el caso que se sigan usando, esto ya va a generar un empobrecimiento del lenguaje, y lo que se busca es enriquecer el lenguaje, ¿ya? El idioma, sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por vicio del lenguaje? Vicio del lenguaje son usos incorrectos del lenguaje, ¿ya? O sea, son palabras mal escritas, todo lo malo, lo errado, lo que no se debe hacer en el lenguaje, esos son los vicios del lenguaje, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar. El primer vicio del lenguaje, según la Real Academia, te dice que es el barbarismo, ¿ya? El barbarismo. Ahora, ¿qué es un barbarismo? Acá está la definición, vamos a leer, ¿ya? Es el error que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o emplear vocablos impropios. Se da en los siguientes casos, ¿ya? Es decir, cuando tú pronuncias mal una palabra o escribes mal una palabra o frases, estás cometiendo ¿qué cosa? Barbarismos, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Primer caso de barbarismo. Te dice acentuar mal las palabras. Acá tenemos el caso incorrecto y acá tenemos el caso correcto, ¿ya? Entonces, el caso incorrecto, omnibus, lívido, insanía, cosmopolita, táctil, avaro. Estos son casos incorrectos, ¿ya? Que no se deben usar. Pero sin embargo lo usamos y no tomamos conciencia. Pero las formas correctas, ¿cómo serían, no? Omnibus, libido, insanía, cosmopolita, ¿ya? Táctil, avaro, ¿no? Decimos avaro, bueno, a veces por una cuestión decimos avaro, ¿no? Pero es avaro, ¿ya? O sea, el primer caso es acentuar mal las palabras, ¿ya? Segundo caso de barbarismo, escribir malas palabras. Acá está el caso incorrecto y acá está la forma correcta. A ver, traspié, exuberante, grampas, atravesar, o sea, escribimos mal, es paseé, ¿no? Exuberante, ¿ya? Lo ponen con H acá. Grapas, es grampas, ¿no? Atravesar, pellizcar, no peñizcar, no, pellizcar. Hilación, ¿no? Lo escriben con H, ¿no? Hilación. Entonces, esos son barbarismos cuando se acentúan mal las palabras, mal acento, mala acentuación, y cuando escribes incorrectamente, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Otro caso de barbarismo es usar voces de origen marginal, replanismo, ¿ya? Por ejemplo, germa, choborra, arrugar, cabro, cacharro, jato, ¿no? Eso es incorrecto. Germa, enamorada. Es decir, usan voces de origen marginal, es decir, empobrecen, le dan otra connotación, o le cambian prácticamente la, la escritura, ¿no? A la enamorada le dicen germa. Al choborra, al borracho, o sea, al begodo, ¿no? Dicen choborra, ¿no? Entonces, eso, cuando una persona es homosexual,
bueno, le dicen a veces cabro. No sé, eso no es, ¿no? Entonces, esos son cuando usan jergas, ¿no? Muy bien. 4 dice, usar voces extranjeras, ¿ya? O sea, usas las voces, o sea, palabras de origen americanismo, pueden ser palabras de términos franceses, nombres franceses, pueden ser alemanes, ¿no? De otros idiomas, son palabras de origen de otro idioma, y lo usas en el castellano, ¿ya? Pero al contrario, lo escribes mal todavía, ¿no? Entonces, eso tiene que, cuando dices ok, ¿no? Es bien, graffiti, lo escriben mal. O sea, bueno sería que lo escribas correctamente, ¿ya? Pero lo escribes mal, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta. Entonces, usas esas palabras extranjeras de otros idiomas y lo usas en el habla castellano y lo escribes mal, lo pronuncias mal, ¿ya? Entonces, eso es un barbarismo también. Muy bien, acá vamos a leer esto. Dice, atención, según su procedencia, los extranjerismos se denominan, ya, obviamente, los extranjerismos son italianismos, galicismos, anglicismos, germanismos. Italianismos de Italia, galicismos de Francia, anglicismos de origen inglés, ¿no? Germanismos de origen alemán, ¿ya? Hobby, tours, ¿no? Galicismos, kindergarten, escuela de infantes. Paparazzi por fotógrafo, ¿ya? Entonces, es común usado en nuestro idioma castellano estos préstamos lingüísticos, ¿no? Hacer estos barbarismos. Es muy común usarlo. ¿Ya? A veces no nos damos cuenta, pero es común usarlo. Pero estamos usando incorrectamente, estamos generando vicios del lenguaje. El segundo caso de vicio del lenguaje es la cacofonía. ¿Ya? Muy bien, la cacofonía. Es el sonido desagradable que se produce cuando se combinan inarmónicamente. Esta palabra, se combinan inarmónicamente. ¿Qué es inarmónica? Es decir, no suena bonito, no suena bien, no suena coherente. El sonido suena muy distorsionado, ¿ya? Los elementos acústicos, dice, de las palabras, dice, se da en los siguientes casos. O sea, la cacofonía es el uso incorrecto de las palabras, pero cuando tú lo combinas incorrectamente. Ya, vamos a ver ejemplos. Primer caso, te dice, uso el artículo la delante de palabras que empiezan por el sonido, ¿ya? La aula, no puedes decir la aula, es el aula. Me enamoré de la hada, ¿no? Me enamoré, acá dice, me enamoré, acá dice, el aula se dice. Esta es la forma incorrecta y esta es la forma correcta. Dice, la aula está pintada, ¿no? El aula está pintada, eso sería correcto, eso está mal. Me enamoré de la hada, me enamoré de hada sería, ¿no? A ver, entonces ya hemos visto uso incorrecto de la. Uso de las conjunciones y, ¿no? Cuando usamos incorrectamente la conjunción y o la conjunción o, ¿ya? Junto a las vocales que corresponden con estos sonidos. Por ejemplo, dice Juan y Inés. Tú no puedes repetir otra vuelta. No puedes. Tú tienes que decir, ¿cómo tienes que decir? Eso está mal. ¿Cómo tienes que decir Juan e Inés? E Inés. ¿Por qué? Porque se repiten, ¿eh? Es un sonido repetitivo. Juan y Inés, no. Juan e Inés. ¿Ya? Cuando dicen, hay 7 o 8, no, eso está mal. Hay 7 u 8 gatos, ¿no? Entonces, esto está mal. Hay 7 u 8 gatos, eso está mal y eso está bien. Entonces, esos son la cacofonía, ¿no? El mal uso de la, el mal uso de la conjunción y de la o. A ver, otro caso de cacofonía, repetición de un mismo sonido en una frase. ¿Ya? Vas a repetir la misma frase. Por ejemplo, dice, hermosa, no, perdón, Rosa, la hermosa. Acá termina osa, mira. Rosa, la hermosa, es muy generosa.
Ya, si esto lo usas en un ámbito literario, poético, puede valer, es válido, ya, porque lo que tú buscas es usar los recursos estilísticos, ¿no? Dentro de la poesía, dentro de la literatura es válido, pero para el uso común, el lenguaje cotidiano, no vas a comunicarte de esta manera. Puedes decir, Rosa, la bella, es muy desprendida, ¿no? Esto sí sería con mayor riqueza vocabularia. ¿Y esto? No. Muy bien, importante, te dice acá, importante. Ahí quiero que tomen en cuenta este aspecto, dice. Hay algunas excepciones. Las letras del alfabeto y los gentilicios, la A, la H, la árabe. Entonces, eso sí es correcto. ¿Ya? Cuando la palabra que se escribe después de la conjunción y empieza por la sílaba agua, bueno, va. Cuando la conjunción y forma parte de preguntas, ¿no? Esas son excepciones en el cual sí es válido, ¿no? El uso de las cacofonías, ¿ya? O sea, pero cuando usas de manera exagerada, de manera eh, malintencionada, de manera desconsiderada, ahí sí estamos entrando en lo que es una cacofonía. Muy bien, el otro caso del vicio del lenguaje es la redundancia o el pleonasmo, ¿ya? Redundancia o pleonasmo. ¿Qué cosa es? Vamos a leer la definición. Dice, es la repetición innecesaria de palabras, ya, repetición innecesaria de palabras o frases. Lo redundante no aporta datos, sino que reitera algo que ya se sabe o lo que se desprende de otras partes de los contenidos. Es decir, vas a repetir conceptos innecesarios que ya por una cuestión natural de la palabra o por el concepto se sobreentiende, ¿ya? Tú no puedes decir, por ejemplo, sube arriba, cuando se sobreentiende que el acto de subir es hacia arriba. O sea, ¿no? O sea, eso no lo puedes decir. Baja abajo cuando dices, ¿no? Oye, mira con tus ojos, ¿ya? Esos son casos como les digo, de lo que le decía, ¿no? De pleonasmo, ¿ya? Como le repito, es válido dentro del ámbito literario, ¿no? Del ámbito poético es válido, puedes decir, ¿no? Tus ojos me miraban dulcemente, ¿no? Comienzas a tratar de hacer poesía, ahí sí es válido porque tú estás usando la poesía, pero en el uso común cotidiano no es válido, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplos, dice. Incorrecto, recibió solo un medrugo de pan. Un medrugo, o sea, es un pedazo de pan, o sea, no tiene que ser. Recibió solo un medrugo, esto sí sería correcto. ¿Ya? Dice, incorrecto, pasa adentro y luego sal afuera. Eso está, para pasar es porque tienes que entrar adentro. Salir es porque estás afuera, eso sobreentiende. Pasa y luego sal. Eso es correcto. Incorrecto, dice, han descubierto 4 especies diferentes. 4 especies diferentes. Han descubierto 4 especies, ¿no? Al decir 4 especies es porque sobreentiende que ya son diferentes, ¿no? Han descubierto 4 especies, eso sería lo correcto, ¿no? Suficiente. Incorrecto, dice. Me invitó a cenar por la noche. Me invitó a cenar. Obviamente cuando uno cena, lo hace ¿cuándo? En la noche, es obvio, porque la cena es en la noche. Me invitó a cenar. Basta con decir me invitó a cenar, suficiente. Porque no te pueden invitar a cenar en la mañana. O sea, no tiene sentido. Entonces, pero a veces es común usar eso. Entonces, eso vendría a ser redundancia o pleonasmo. A ver, dice, siguiente, incorrecto. Agrúpense en grupos de 7. Agrúpense en grupos de 7. No, pues agrúpense de 7 sería nada más, ¿no? Agrúpense de 7. ¿Ya? Entonces, esos son los casos de como redundancia o pleonasmo. Muy bien, continuamos. Atención, te dice, ¿ya? Siempre hay una atención, siempre tienes que tener en cuenta algo, ¿ya? Un pero, siempre hay un pero, dice. Atención, cuando la redundancia tiene una finalidad literaria, lo que les estaba diciendo,
constituye pleonasmo y eso es aceptado porque permite reforzar el lenguaje figurado y la intención del escritor. Obviamente, como lo que te estaba diciendo, cuando lo usas en el ámbito literario, es válido, ¿ya? Acá hay un ejemplo, dice, vuelo por los aires, obviamente, ¿no? Pero este es un ámbito poético, vuelo por los aires para alcanzar tu sonrisa que todas las mañanas hace florecer las retamas, ¿ya? Qué bonito. Entonces, ahí sí es válido, ¿ya? Es válido. Muy bien. Pasamos a la siguiente. El otro caso de vicio del lenguaje es la anfibología, ¿ya? Anfibología. ¿Qué es la anfibología o ambigüedad? ¿Ya? Dice, es la falta de claridad en las frases u oraciones, ¿ya? Es la falta de claridad en las frases u oraciones. En ellas se puede dar más de una interpretación a lo dicho. Nosotros vimos al sapo de tu vecino. Anfibología es una ambigüedad, es decir, expresas alguna palabra y te da a entender otro, o puede ser entendido de otra manera. Cuando uno expresa algo, tiene que ser entendido de una sola forma, ¿no? Pero anfibología es ambigüedad, es decir, hay confusión, no se llega a entender muy bien, ¿ya? Dice, por ejemplo, acá dice, nosotros vimos al sapo de tu vecino. ¿Viste? ¿Qué cosa quieres decir? ¿Que viste? ¿Quieres decir que tu vecino, que el sapo pertenece a tu vecino? No, por eso te pregunto acá, ¿a quién hace referencia? ¿Al término sapo? O sea, ¿quieres hacer referencia al sapo, que es un animal, un anfibio? ¿Ya? ¿O estás refiriendo que tu vecino es un sapo? Ah, si analizas la palabra, la expresión, hay una confusión ahí, hay una anfibología, ¿ya? A ver, si el término se refiere a una persona, se debe decir, nosotros vimos al chismoso de tu vecino. Ah, puedes decir chismoso, sería mucho más adecuado. Ah, ya, ahí sí se puede entender que se está refiriendo al vecino. Pero ahí genera esa confusión, ¿ya? Más ejemplos referente a esto, de la anfibología. Dice, el burro de mi tío se perdió en la feria. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu tío es burro o te estás refiriendo en sí al burro, al animal? ¿Quién es el que se perdió? ¿El animal o la persona? O sea, hay confusión, no se sabe. Entonces, esos son los casos de anfibología. Acá hay más ejemplos. Dice, se venden vestidos para novias de segunda. ¿Para novias de segunda? ¿Cómo debiste haber dicho? Los vestidos o las novias son de segunda. O sea, hay una confusión. O sea, te puedes preguntar, ¿los vestidos o las novias son de segunda? Se venden vestidos, se venden vestidos de segunda, ¿no? Vestidos de segunda, puede ser. Así. Entonces, eso es la anfibología, ¿ya? Muy bien, pasamos al siguiente caso. El siguiente vicio del lenguaje es la monotonía o pobreza de léxico, o pobreza léxica, ¿no? Acá está, lo estoy encerrando en un círculo. Vamos a leer la definición, ¿no? A ver, ayúdenme. Dice, es el empleo frecuente de las mismas, es el empleo frecuente de las mismas palabras, giros y oraciones al hablar o escribir, demostrando con ello que no se dispone de un vocabulario suficiente. Es decir, vuelves a repetir la misma palabra constantemente, también puede ser, ¿no? Es, o sea, eso quiere decir que tienes un lenguaje muy monótono, o sea, muy pobre. Vamos a leer algunos ejemplos. A ver, dice, el caso incorrecto, ¿ya? Caso incorrecto, te dice acá. La hospitalizaron en ese hospital. Estás repitiendo. Entonces, eso es, la hospitalizaron en ese nosocomio. ¿Ya? Es decir, vuelves a repetir. Ahí también hay pobreza léxica. ¿Ya? Ella me hizo hacer esta comida. Me hizo hacer, me hizo hacer. ¿Por qué vuelves a decir me hizo hacer? No tiene sentido. Me obligó, puedes usar.
¿ya? En una sola palabra puede haber varios vicios lingüísticos también, varios vicios del lenguaje. En una sola palabra se puede expresar, ¿no? A ver, dice, incorrecto, tienes que tener tranquilidad. Tienes que tener tranquilidad, debes tener tranquilidad, ¿no? Entonces hay una pobreza léxica de la manera como te expresas, hay una mala estructura de la sintaxis, de las oraciones, ¿no? Entonces eso es la pobreza léxica. Muy bien, chicos, entonces a continuación vamos a ver, aplico lo aprendido, ¿ya? Eso lo vemos en el siguiente video.